Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Si les digo que piensen en las peores tragedias que ha vivido la humanidad, piensan en conflictos, pandemias, etc. Bueno, el fútbol no ha sido la excepción, y ha tenido que vivir en anteriores siglos muchos oscuros casos. A pesar de ser simplemente un deporte, la manera de ver al fútbol durante toda su existencia, en ciertos puntos de la historia han cambiado la idea de este mismo, convirtiéndola en algo completamente distinta. Ahora, pensemos en los hechos más fuertes en los que la humanidad se ha visto perjudicada por culpa de este deporte. El día de hoy en Chapas el Crack quiero contarte una de las que posiblemente sean las historias más duras de asumir, pero lo hecho está. En este video te narraré de manera sencilla, directa y breve la tragedia que hace 35 años exactamente hacía ver al fútbol como una herramienta más para la destrucción de la sociedad. Te invito a que dejes tus opiniones en la caja de comentarios y sin nada más que decir, quédate porque comenzamos. Por supuesto, para cada historia y sobre todo para este tipo de historias necesitamos conocer un contexto. En el año 1985, el fútbol europeo ya tenía una inmensa gente detrás siguiéndolo. No cabe duda de que para esos años ya era algo sagrado, al menos en Europa. Pues bien, aquí entra la histórica competición, la Copa de Europa, hoy conocida nada más y nada menos como la Champions League. Pero aun si esto no fuera suficiente, este acontecimiento sucedió en una final, la final de la Champions League 1984-85. Aquí podemos ver cómo lucía una Champions en los 80, con clubes de países europeos que hoy por hoy son de los menos destacados en dicho continente. De dos llaves distintas venían dos grandes clubes, históricos hasta el día de hoy. Dos clubes con hambre de ganar este prestigioso título, y entonces tener la gloria de ser los mejores. El primer protagonista de nuestra historia es de origen italiano, la Juventus de Turín. La Juve llegaba a la final como vigente campeona e invicta de la Recopa de Europa de la temporada anterior, con un equipo lleno de jugadores que habían formado parte de la selección italiana campeona del mundo en 1982 y adicional a eso con el mejor jugador de Europa del momento, el francés Michel Platini, que acababa de llevar a la selección francesa a proclamarse campeona de la Eurocopa en 1984. En otras palabras, muy favorito a ganar el partido y el título. El segundo era el Liverpool, que sin tener que explicar mucho llegaba a la final de Heysel como vigente campeón de la Copa de Europa, que había ganado en Roma el año anterior. Y de aquí sale otra cosa bastante importante. Heysel es un distrito de la capital de Bélgica, y su estadio más importante fue la sede elegida para dicha Champions. El estadio estaba abarrotado con 60.000 espectadores, con más de 25.000 aficionados de cada equipo. Los fondos del estadio, detrás de las porterías, eran zonas sin asiento donde el público estaba de pie. Los sucesos se desencadenaron sobre las 7 de la tarde, una hora antes de la hora del inicio del encuentro. Los aficionados más radicales del Liverpool, muchos de ellos en estado de embriaguez, empezaron a tirar objetos y se abalanzaron sobre los aficionados de la Juve. Entonces se produjo una avalancha y los aficionados de Juventus intentaron alejarse de los del Liverpool. Se acumularon en el fondo de la zona, aprisionados por una parte contra el muro donde finalizaba la gradería y por otra parte con las vallas protectoras que separaban las gradas del terreno de juego. Cientos de aficionados de la Juventus quedaron aprisionados contra las vallas, que eran fijas y no tenían salidas de emergencia, bajo la presión de miles de aficionados. La situación encrespó a los aficionados situados en el resto del estadio, impotentes desde sus localidades. Algunos aficionados tanto de uno como de otro equipo llegaron a saltar al campo armados con palos y otros objetos y se dirigieron a las zonas de la afición rival con ánimo de agredirla. La situación se prolongó durante muchos minutos, a la espera de la llegada de especialistas que pudieran sacar las vallas que aprisionaban a los aficionados. Se produjeron muchos terribles y lamentables inconvenientes después de esto. Ante la caótica situación, la UEFA sopesó la suspensión del encuentro, pero finalmente decidió que se jugase ante el riesgo de que la suspensión conllevase peores consecuencias. Esta decisión fue duramente criticada por la opinión pública. La tragedia de Heysel se cobró 39 víctimas mortales, 34 italianos seguidores de la Juventus, 2 belgas, 2 franceses y un británico. La final, como consecuencia del trágico suceso, se disputó en un clima enrarecido y con algunos cadáveres todavía visibles desde unas zonas del estadio.
Durante el mismo, el terreno de juego estuvo rodeado por efectivos de la policía belga, que vigilaron todo cuando sucedía en las graderías. A estas personas culpables del incidente y que ocasionaron todo, supuestos aficionados del Liverpool, se les llama entonces hooligans, grupos de aficionados ingleses que llamarlos aficionados es un error. Estas personas utilizaban la excusa del fútbol para realizar vandalismo y crímenes a sus rivales, por ese simple hecho, ser rivales. La UEFA aplicó una sanción sin precedentes en el mundo del fútbol, a raíz de la tragedia, imponiendo un veto de 5 años de toda la competencia europea a todos los clubes ingleses, con el doble de castigo para el Liverpool, aunque al final el club le fue rebajado el castigo a 6 años. Además de que el estadio de Heysel fue clausurado para partidos de fútbol hasta su posterior demolición y reconstrucción. La UEFA y la FIFA, como dije, tomaron cargos radicales para estos mismos aficionados radicales, castigando a los clubes ingleses que en sí no eran los culpables de que existieran personas así entre sus filas de seguidores. Sin embargo, era la única opción para frenar este arduo problema. El fútbol desapareció por casi 5 años en Inglaterra. Consecuencias de esto, quiebre absoluto de muchas instituciones y clubes y empleados de todo lo que tuviese que ver con el fútbol británico. La tragedia de Heysel no fue la mayor catástrofe que había sucedido en un estadio de fútbol, pero sí la de mayor impacto mediático, por producirse en una final de la Copa de Europa, el partido más importante y con mayor audiencia del fútbol europeo. Por ello, los sucesos de Heysel tuvieron una negativa influencia sobre el fútbol en general. Se generalizó una imagen del fútbol como deporte violento y peligroso, y se registró un descenso en el número de asistentes a los estadios de fútbol en la mayoría de estadios europeos. De ahí la FIFA comenzó a tomar las seguridades y medidas necesarias para prevenir estos sucesos. Con libros, filmes, música y una fuerte y profunda herida en la historia del fútbol, esta tragedia dejó remarcado lo que infortunadamente el fútbol puede llegarse a convertir por una mala interpretación del mismo. La historia no concluye aquí, la historia ni siquiera ha concluido hasta este momento. A pesar de que no son los mismos graves sucesos de esta historia, actualmente en los estadios aún abundan barras radicales, racismo y muchos problemas más que no deben por qué ser normalizados. Sin embargo, el peor problema tanto en el fútbol como en la humanidad es que lastimosamente el cambio estrictamente se hace cuando ocurre una tragedia. En este video dejé afuera muchos términos fuertes pero que ocurrieron en la realidad aquel 29 de mayo. La idea no era hacer un video con explícitamente todo lo vivido en estos tiempos, sino más bien para dejarlos con esta pregunta. ¿Es realmente necesario una segunda tragedia de Heysel para corregir los conflictos actuales en el fútbol? No olvides suscribirte, darle like, comentar y sobre todo muy importante compartir este video. Yo soy Chapas el Crack y nos vemos en la próxima.